epidemiológica, graficamos ahora la siguiente semana. Hasta el día de ayer estábamos graficando solo hasta la semana 29, el día de hoy empezamos ya a graficar la semana 30. Y como ustedes pueden ver, iniciamos al graficar la semana 30 con una disminución bastante perceptible en relación a la semana 29, sobre todo cuando vemos la cantidad de casos confirmados, que son precisamente las barras de color café claro. Sin embargo, tenemos que llamar la atención que precisamente en las últimas semanas es donde tenemos la mayor cantidad de casos que aún son sospechosos, es decir, que todavía no contamos con un resultado de laboratorio. Por lo tanto, lo que hacemos es estimamos los casos. Tomamos todos los que están en las barras de color café claro y le vamos a sumar las que están en las barras de color naranja claro, pero aplicando el porcentaje de positividad que conocemos para cada una de ellas, y entonces obtenemos la gráfica que vemos en la siguiente diapositiva. Aquí está, la línea de color azul claro, que está hasta la parte superior, es precisamente la curva epidémica por semana epidemiológica que se forma ahora que integramos la semana 30. Ya el día de ayer decíamos que llevábamos al menos 2 semanas en aparentemente una meseta de este tiempo, de esta periodicidad, y ahora que integramos la semana 30 estamos viendo una tendencia descendente que en el comparativo de las últimas 2 semanas es del menos 14%. Esta tendencia descendente la tuvimos también el domingo pasado cuando iniciamos con la semana 29. Sin embargo, podemos destacar que el domingo pasado esa tendencia fue, o iniciamos la semana con una tendencia de menos 8%, que a lo largo de la semana terminó siendo de manera estable, es decir, en la meseta. Hoy estamos iniciando todavía con una tendencia de mayor descendencia, es decir, de menos 14%. Vamos a ver ese menos 14%, cómo se comporta durante el transcurso de la semana para ver si esta tendencia descendente que vemos entre la 29 y 30, qué tanto se mantiene cuando lleguemos al próximo sábado. Podemos ver que la curva verde, que son las personas que se han recuperado de la enfermedad, empieza también a entrar en su meseta, que es esa meseta viene a ser precisamente el espejo de esas últimas o de esas 2 semanas de meseta que tuvimos previamente en el total de casos estimados. Y dado que integramos ya la semana 30, entonces ahora podemos ver 3 semanas consecutivas también de descenso en la ocurrencia de defunciones, siendo el comparativo en las últimas 2 semanas de menos 54%. Así también nuestro indicador, que es la proporción de cuántas de las personas que han enfermado lo han hecho en los últimos 14 días, es decir, componen la epidemia activa en México, el día de hoy abre en 10%. Habíamos estado toda la semana pasada en 11%, el día de hoy está abriendo en 10%. Vamos a ver también este porcentaje, cómo se comporta en el transcurso de la siguiente semana. Veamos ahora la ocupación hospitalaria. Aquí tenemos las camas generales, prácticamente poca variación en los últimos días. Vemos que son ahora solamente 2 los estados que superan ese 70% de ocupación, un 70% que siempre hemos comentado que es como un nivel de seguridad. Después todos los demás tendrían al menos un 30 o más por ciento de disponibilidad, lo cual es lo indicado, digamos, cuando estamos en este periodo de alta transmisión para siempre poder contar con una cama disponible. Y hablando de disponibilidad, son precisamente 16.816 las camas disponibles para pacientes graves que había a nivel nacional en el corte de ayer a la medianoche. Veamos las camas con ventilador, que son aquellas que se utilizan para los pacientes más críticos. Aquí también tenemos todos, están con una disponibilidad de al menos el 30 o más por ciento, lo cual está dentro de este nivel de seguridad, teniendo un total a nivel nacional de 6.219 camas disponibles para los pacientes más críticos. Recordando también que los pacientes que están en las camas generales o que son pacientes de todas maneras que presentan signos y síntomas de gravedad son los que también en un momento determinado, en función de la evolución
de cómo progrese su enfermedad, pudieran entonces dejar una cama general y ocupar una cama crítica, porque así su estado o su evolución lo amerita. Bien, pasemos a ver los 3 escenarios estatales. Hoy vamos a compartir 3 estados, son 3 estados del centro, vecinos, todos ellos prácticamente de la Ciudad de México, y vamos a iniciar con el primero de ellos, que es el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo también inició con sus primeros casos de manera temprana, fue de los primeros estados en iniciar con la transmisión de COVID, o con la importación en un primer momento y luego transmisión secundaria en un segundo momento. Vemos cómo la transmisión inicia ya de manera importante a partir de la semana 16, 17, en donde va a tener una tendencia ascendente prácticamente hasta la 21. Luego viene prácticamente una larga meseta de prácticamente 2 meses, en donde los casos se mantenían en un nivel, no subían, no bajaban. Más sin embargo, en las últimas semanas vemos un incremento, es decir, que esta meseta, en vez de descender, más bien tomó una tendencia ascendente. Veamos la siguiente diapositiva para ver mejor la curva de Hidalgo. Aquí está, esta es la curva precisamente de casos estimados, lo que estábamos comentando, un ascenso prácticamente en una diagonal que se va hasta la semana 21, en donde podríamos decir que alcanza un primer pico. Luego prácticamente 2 meses en los que se mantiene una meseta alrededor de 500 casos para cada una de las semanas, pero entonces luego ya en la semana 28 empieza nuevamente un incremento de casos que se dio hasta la semana 29, un pequeño descenso en la semana 29-30, pero recordemos que la semana 30 todavía se va a mover, va a incrementarse durante toda esta semana, por lo tanto la tendencia puede decir que realmente Hidalgo continúe con una tendencia ascendente, igual y no con la misma velocidad que vimos entre la semana 28 y 29, pero que lleva lógicamente sí a un llamado a la población de Hidalgo a extremar precauciones y poner en práctica las acciones de sana distancia, de prevención, que tanto sus autoridades estatales como municipales están de seguro llevando a cabo. Las personas recuperadas siguen prácticamente un espejo similar al de los casos estimados, y por lo menos en las últimas semanas, que es de la 29 a la 30, se ve un descenso en la presencia de defunciones, que es del menos 34%. Sin embargo, recordemos que esto todavía puede tener más bien una variación hacia arriba, dado que los casos de la semana 30 se van a seguir acumulando durante toda esta semana que tenemos por delante. La epidemia activa, 12%, un poco por encima